Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de intercambiar información en temas de gestión humana. Mi nombre es Sebastián Trujillo, soy psicólogo, cofundador de SciTech, una empresa dedicada a la evaluación y medición de aspectos psicológicos. Hace 10 años apoyamos el tema de medición psicológica para las organizaciones y nuestro core es muy cuantitativo. Entonces, este espacio lo hemos creado precisamente para darle pie a toda la parte cualitativa. Entonces, a lo largo de estos 5 años, hemos invitado a una serie de expertos que nos digan algunas metodologías que le permita a los profesionales de recursos humanos tener las mejores prácticas para tener una visibilidad mayor ante las directivas y ante las empresas. Entonces, este espacio está dedicado para que compartamos las mejores prácticas en términos de recursos humanos y sea recursos humanos esa área estratégica. Entonces, el día de hoy tenemos un webinar supremamente especial porque usualmente siempre quise hacer la línea entre cuantitativo y cualitativo y hoy tenemos una persona muy especial que ha sido formada desde lo cuantitativo, pero por su trayectoria laboral se dedicó mucho a lo cualitativo y ahorita desde la ingeniería entiende muy bien los aspectos emocionales. Entonces, pues yo le quiero dar muchas gracias a Jorge por aceptar esta invitación, por aceptar pues este espacio para que nos comparta la metodología que él ha creado. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Sebastián, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Encantado de estar acá. Muchas gracias a ti. Bueno, antes de iniciar, voy a contarles primero un poco quién es Jorge. Jorge es, como les decía, ingeniero de sistemas de la Universidad del Cauca. Es especialista en gerencia para ingenieros de la UPB. Hizo parte del proyecto Clown Hospitalario de manera activa y en Bancolombia tuvo la oportunidad de crear un proyecto que se llama, me corriges, Jorge, Medicina. ¿Cómo es que es? De la Medicina alegría. de la alegría, medicina de la Ujú. alegría. Y a partir de este proceso de medicina de la alegría surge precisamente una marca registrada llamada Corazón de Niño que se dedica precisamente a, entre comillas, pregonar la importancia que es la emocionalidad dentro de los procesos organizacionales. Entonces, este webinar surge precisamente a partir de dar ese espacio a la emoción, de dar ese espacio a la importancia de utilizar la gestión de emociones para lograr un objetivo, bien sea resolver conflictos, bien sea sacar adelante proyectos. Entonces, pues nada, no siendo más, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Jorge, y bueno, el espacio es todo tuyo. Muchas gracias Sebastián por la invitación. Bueno, muy contento también de estar acá en este espacio, ver tantas personas conocidas, tantos nombres conocidos por allí. Por ahí veo en cámara a Juan Carlos Yepes, un gran amigo que se conecta. Entonces, bueno, muy interesante también porque gracias a los libros que él tiene, también hemos sacado la publicación de nuestra historia de nuestra empresa. Entonces, voy aquí a compartirles una presentación con la cual me voy a apoyar y es un poquito para hablar del tema que nos introduce aquí Sebastián. Sin embargo, yo soy una persona de observar mucho y, y escuché ese video que puso al principio Sebastián de Mario Alonso Puig y Mario Alonso Puig obviamente se ha vuelto un referente también en esos temas y ese video es demasiado revelador y lo comparto porque él habla del coeficiente intelectual. Entonces nos han enseñado que el coeficiente intelectual, que el coeficiente intelectual, pero yo como ingeniero de sistemas, donde tiene que estar la creatividad, donde tenemos que aterrizar algo que no vemos y es el software. Entonces desde esa visión mía, pues yo siempre decía como, bueno, ¿y qué tiene que ver el coeficiente intelectual? Y también a veces entra como en pelea con el coeficiente de creatividad, como esa capacidad de resolver problemas complejos que nos pueden ser a veces con las herramientas tradicionales. Entonces, finalmente, como el coeficiente intelectual es como lo que tú memorizas, como lo que tú aprendes, pero ahí está a veces como ese otro coeficiente. Entonces, creo que cuando habla María Alonso Puig de la relevancia de las inteligencias múltiples, y me encanta lo que él dice que hace hincapié en dos, intrapersonal, interpersonal. Y si obviamente, si yo potencio la intrapersonal,
la interpersonal se potencia, porque obviamente empiezo como a gobernar y a comprenderme como ser humano y eso también al final me permite comprender a los otros. Entonces ahí las relaciones mejoran realmente. Entonces creo que desde ahí se conecta mucho todo lo que hacemos. Él mencionaba incluso la autoestima, que nosotros hoy incluso estábamos certificando un grupo de líderes de Incolmotor Yamaha y estábamos hablando de un modelo que se llama 5AR y son el autoconcepto, la autoconfianza, la autoaceptación, la autoeficacia y la resiliencia, pero es hablando también más de que a veces, y él hacía distinción, Mario Alonso Puig, entre el mundo real y el mundo mental, y yo creo que ahí es donde está la clave. Muchas de las cosas que nosotros creemos que son verdad solo están en nuestra mente, y a veces no están, no son, y acorde a esa realidad mental es como nos sentimos. Entonces creo que eso es muy interesante, muy importante ir comprendiéndolo. Yo, como bien lo dijo Sebastián, pues como ingeniero de sistemas, por alguna razón, que bueno, que ya ahora comprendo, ahora comprendo, me llevó la vida a empezar a conectarme mucho con la medicina, con todo el tema médico, psicológico, como a estudiar el sistema humano. Y yo ahorita soy un ingeniero de sistemas que me declaro como un ingeniero humano porque dediqué a estudiar el sistema humano, que es un sistema complejo. Y obviamente porque ahí está la mente, las emociones, comprender cómo funciona eso. Y ahí fue donde me enfoqué. Me enfoqué porque, primero, porque como dijo Sebastián, hubo un momento, yo trabajé 10 años liderando proyectos de tecnología en Grupo Bancolombia y allí yo lideraba un proyecto o un equipo de alto rendimiento y yo vi que para que hayan equipos de alto rendimiento, que es lo que siempre las organizaciones quieren tener, realmente la cohesión viene a través de las habilidades interpersonales. Y ahí fue donde yo en ese momento me etiquetaba como una persona introvertida y me costaba relacionarme con el otro. Pero claro, lo que yo tuve que hacer y el proceso que tuve que llevar fue un proceso interno, un proceso de transformación, de conciencia. Y es lo que dice Mario Alonso Puig en el video inicial de este espacio y es, finalmente es conectar con esa inteligencia interpersonal. Y cuando yo desarrollé esa inteligencia interpersonal, mi inteligencia interpersonal se acrecentó y ahí empecé a funcionar el liderazgo con mi equipo y eso me llevó a liderar, como lo dijo muy bien Sebastián en 2017, un proyecto que se llamó Medicina de la Alegría y era un proyecto de clown de hospital. Los clanes de hospitales, digamos que a nivel mundial se conocen por el médico estadounidense Pat Adams, ha sido y obviamente una película que sacó Robin Williams interpretándolo, contando un poco de la historia y es finalmente alguien como uno llega y está en esos espacios que yo siempre digo que son en blanco y negro en un hospital, donde la gente siente en vulnerabilidad su salud y entonces como a un clown de hospital no precisamente hacer reír, pero sí a darle color, a escuchar a la persona que está allí, que está sufriendo, que está en un mar de emociones y está en un mar de pensamientos que a veces le es difícil acallar, aquietar, calmar. Y entonces ahí es donde nosotros vamos. Entonces desde esa misma labor a mí me llevó a empezar a investigar, a aprender, a estudiar, a profundizar. Y eso a nivel mundial quiero contarles que, como ustedes ven en esa primera diapositiva, a nivel mundial todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, el bienestar integral, todo concepto que podamos decir, el Tecnológico de Monterrey en México lo definió como florecimiento humano. El florecimiento humano es esa capacidad que tiene el ser humano de conocerse, comprenderse para florecer. Y florecer es dando frutos de buena calidad. Y esos frutos son a través de las relaciones interpersonales. Entonces, este es como se conoce normalmente el florecimiento humano. El Tecnológico de Monterrey lo conoce así. Entonces ha sido muy interesante todo lo que se ha venido trabajando, porque a veces y siempre había como el mundo de las habilidades duras y las habilidades blandas. Y resulta que, claro, hay muchas investigaciones, porque yo soy ingeniero de sistemas, me gusta mucho lo científico, obviamente los datos. Y entonces, claro, ya hay muchas investigaciones que dicen que, por ejemplo, la gente consigue un trabajo por sus habilidades técnicas, por sus habilidades duras, pero sostener ese trabajo se logra a través de las habilidades blandas. Y a veces las hemos visto como blando, como algo accesorio, y no, son la base, porque al final somos personas. Entonces, dependiendo cómo sea la calidad de mis relaciones con los otros, pues eso me va a permitir obviamente sostener un trabajo. Si yo en una organización tengo la capacidad, la habilidad de trabajar en equipo, de comunicarme asertivamente, de gestionar adecuadamente mis emociones, la presión, pues obviamente voy a tener un diferencial sobre otros que de pronto no sepan
relacionarse, no sepan manejar eso. Entonces ahí realmente es la base y obviamente por eso yo creo que el mundo se dio cuenta lo importante que es y por eso ahorita se trabaja tanto las habilidades socioemocionales, que es el nombre técnico, pero obviamente a veces lo conocemos mucho como las habilidades blandas. Yo por aquí, obviamente, después de conocerme, de gobernarme, de saber por qué yo también era una persona introvertida, normalmente a los ingenieros de sistemas nos etiquetan como personas introversas. Y resulta que sí, claro, es que un ingeniero de sistemas, al final, ¿qué es lo que hace? Un ingeniero de sistemas lo que hace es, te dicen, necesitamos desarrollar esta aplicación que haga esto, 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 y te dicen los requisitos. Y tú tienes que soñar, tienes que salirte de la caja y tienes que, al final, en un software, tienes que entregar eso, que eso funcione y que haga lo que esa persona que te está diciendo que hacerlo. Entonces, al final, ¿cuál es el mundo de un ingeniero de sistemas? Pues estamos conectados con el software, con el mundo, con todo eso, entonces no hay una relación allí. Entonces, por eso de pronto desarrollamos más esa introversión. Pero obviamente, y el camino y el viaje del héroe que yo hice, como lo llama Carl Jung, entonces, que es un modelo y que es uno de los modelos que nosotros tenemos fundamentados desde lo científico, pues es ese viaje del héroe. Yo me embarqué en mi viaje del héroe y mi viaje del héroe fue de pasar de la introversión a la extroversión, pero integrándolo, que es a veces lo que llamamos la luz y la sombra, y ahorita les voy a ahondar ese modelo que nosotros venimos trabajando. Entonces, desde ese trabajo que yo hice, desde esa transformación interna que yo tuve en Bancolombia siendo líder de tecnología y liderando un voluntariado de payasos de hospital, donde en mi tiempo libre, los sábados, iba a un hospital a acompañar personas que estaban sufriendo por algún diagnóstico y no eran personas conocidas mías, no teníamos ningún vínculo afectivo. Entonces iba y es como la compasión. Si uno quiere aprender compasión, empatía, pues ir a un hospital y tocar una puerta y conversar 5 minutos con la persona que está allí que no tienes nada que ver con ellos, pues eso es una muestra de empatía y compasión. Y eso pasa con las habilidades socioemocionales. No son de aprenderse, son finalmente de vivirlas, es de hacerlas. Entonces ahí fue donde yo desarrollé todo esto. Desde el voluntariado de clown de hospital lo desarrollé. Ahí potencié mi liderazgo. Ahí fue cuando yo lideré ese proyecto Medicina de la Alegría, con la que es mi esposa, con la que es la otra socia fundadora de Corazón de Niño. Y ahí fue que dijimos, venga, al mundo le hace falta algo, porque ese proyecto fue muy exitoso y fue muy reconocido en Bancolombia, no por el impacto que generábamos, porque generábamos un impacto acompañando hogares de adulto mayor, hospitales, clínicas, no solo por eso, sino por la transformación que vivieron las personas que se sumaron a este voluntariado, porque comprendieron realmente qué son las emociones y cómo gestionarlas, porque si íbamos a acompañar a personas que tenían sus emociones en una tormenta, entonces, porque por un diagnóstico, porque están en un hospital, entonces si uno aprende, tiene uno que aprender a gobernar las propias para yo poder acompañar a gobernar las otras. Entonces, por eso yo me declaré como gerente de emociones y ese es mi cargo, porque al final tuve que aprender a gerenciar mis emociones para poder yo decir y decirme y sentirme con la tranquilidad y como con la autoridad o decir, yo puedo acompañarte, puedo apoyarte. Y aquí veo alegremente muchas personas que se han formado con nosotros en espacios de personas y que obviamente saben y conocen un poco mucho más a profundidad de nuestra historia y de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, bueno, mi enfoque como ingeniero de sistemas, Doy fe de eso, Jorge. súper, gracias Juan Carlos. Por aquí también estaba Nancy que también asentía. Entonces, igual yo quiero, ahorita igual vamos a interactuar un poco. Entonces, bueno. Entonces, mi enfoque se centra en desarrollar el potencial humano y fortalecer esas habilidades socioemocionales de los líderes y equipos de trabajo. Me enfoqué al mundo empresarial, pues porque obviamente trabajé en una gran organización y vi que se requiere trabajar el tema y a veces siempre hablamos del ego y es finalmente a veces el ego puede gobernarnos a nosotros y llevarnos a comportarnos de cierta forma, que a veces eso puede generar fricciones y puede también estar enfermando un equipo. Entonces, ¿cómo lograr nosotros gobernar ese ego que es importante para el empoderamiento, pero que no me controle y que obviamente no interfiera negativamente en mi relacionamiento con los otros? Es saberlo utilizar y es que yo sea el que tenga el poder y el control sobre él, no que el ego sea el que me domine
y como que me maneje, me manipule y eso me haga generar conflicto con diferentes relaciones desde todos los ámbitos. Aquí no lo veamos solo con el tema laboral, sino también en el social, también en el familiar, en todo tipo de contexto en el que nosotros estamos, porque al final somos seres sociales y estamos inmersos en una sociedad y es algo que obviamente nos hace falta porque es algo de nuestra condición, el relacionarnos con el otro. Entonces, aquí voy a presentarles un poco de quién es Corazón de Niño. Nosotros como Corazón de Niño somos una empresa de impacto. Hay una figura jurídica que es sociedades BIC y son sociedades de beneficio e interés colectivo. O sea que nosotros nos comprometemos a trabajar por el impacto social o ambiental. En el caso de Corazón de Niño es totalmente social, porque nosotros obviamente el impacto ambiental es importante, pero yo creo que muchas veces no se logra el impacto ambiental porque no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio de comportamientos. Entonces, claro, es importante el cambio social porque si empezamos a hacer las cosas de una forma más diferente, de una forma más consciente, cambiando nuestros comportamientos, nuestros hábitos, es posible que también logremos regenerar y obviamente sostener nuestro planeta. Entonces, desde ahí ha sido el enfoque Corazón de Niño. Nosotros tenemos una certificación internacional que en Colombia solo la tenemos 133 empresas. A nivel mundial somos 10.000 empresas con esa certificación y son empresas B y somos empresas que nos enfocamos a objetivos de desarrollo sostenible, que para el que no lo conozca, es una Agenda 2030 que firmaron todos los países del mundo para decir, hay que trabajar en esto, en hambre cero, en equidad de género, en la paz. Entonces hay diferentes que van enfocados a lo ambiental, hay otros enfocados a lo económico, hay otros enfocados a lo social. En el caso nuestro, nosotros estamos enfocados nuestras acciones a tres puntuales, que son el tres que es salud y bienestar, porque todo lo que nosotros hacemos está enfocado a la promoción de la salud mental. Estamos inmersos en una cultura reactiva y cuando ya tengo el diagnóstico, cuando ya está afectada mi salud, ahí digo, ay, yo hubiera hecho esto, hubiera hecho ejercicio, hubiera hecho esto y lo otro, pero finalmente ya sucedió el episodio, yo ya no puedo devolver el tiempo. Entonces ahí es donde nosotros lo que buscamos es generar conciencia a través de la educación y obviamente nos vamos un poquito más allá y es la psicoeducación, porque obviamente lo hacemos desde este marco, desde la psicología clínica, desde la psicología. Entonces, todo lo que nosotros hacemos va con foco en la promoción de salud mental, lo hacemos como el medio es la educación y enfocada en la educación socioemocional y lo hacemos a través de aliados. Tenemos un gran aliado nosotros en este momento que es una universidad, es un grupo de investigación de la Universidad ITM, que es una universidad aquí de Medellín, para los que pronto se conecten de otras ciudades, es una universidad que tiene 80 años, que es la universidad como de la alcaldía de Medellín, de la gobernación de Antioquia, y hay un grupo de investigación que tiene la más alta categoría en miniciencias y avala lo que está haciendo y trabajan con foco en salud mental y prevención del riesgo psicosocial. Entonces ahí hemos conectado porque Corazón de Niño lo que hace es investigación aplicada. Lo que nosotros hacemos es ir a la empresa y aplicarlo y enseñar herramientas para que las personas obviamente aprendan a gestionar sus emociones. Y lo hacemos basado mucho también en la experiencia de cómo lo logramos resolver nosotros. Yo tuve que resolver eso. O sea, yo para yo poder hacerlo y estar aquí frente a ustedes, obviamente tuve que haberlo vivido para poder estar en la capacidad que si ustedes me hacen preguntas, yo pueda tener las respuestas más desde lo experiencial, más desde lo vivencial y obviamente me soporto también con el conocimiento, con la teoría, pues porque obviamente soy un estudioso y me gusta profundizar en el tema. Entonces, nosotros trabajamos todo un concepto que estamos entregando a Colombia y a Latinoamérica que llama salud mental positiva porque a veces lo hemos visto siempre el tema de la enfermedad como algo negativo. Entonces nosotros queremos es cambiarle y ver cómo podemos ver lo positivo y es mirar la sombra, que la sombra es aquello como que yo oculto, pero no es aquello que es malo, sino que es como lo veo de una forma positiva, aquello que yo puedo potenciar, aquellas habilidades socioemocionales que puedo potenciar, que no las tengo integradas en mi ser aún, pero que pueden potenciar mi relacionamiento con el otro. Y en Colombia tenemos y se han declarado en el 2024, se declaró la ley 2383 que se promueve la educación socioemocional. Es una de las leyes que nosotros trabajamos y conectamos con asociaciones aquí en el país y hacemos parte porque entregamos nuestro conocimiento aplicado. Y también el año pasado, no, el año pasado no, perdón, este año está la ley 2460 de 2025 que es la ley de salud mental. Por allí Diana tiene activo el micrófono. Entonces, mire que esta ley 2460 promueve la promoción de la salud mental. Incluso habla de cuatro factores, el físico, el mental, el emocional y el espiritual,
Corazón de Niño ya desarrolló un producto y lo estamos trabajando y lo estamos midiendo. Y por eso CITEC, por eso Sebastián nos invitó a estar acá, porque obviamente como ellos son mediciones, todas estas mediciones de habilidades socioemocionales, por eso es que hay una conexión allí, porque obviamente Sebastián y su empresa se enfocan al tema cuantitativo y nosotros a lo cualitativo, pero tenemos que ir a lo cuantitativo también para medir el impacto, porque al final tenemos que llevarlo a ello. De hecho, nosotros como empresa BIC cada año tenemos que presentar un informe de gestión y tiene que ser cuantitativo y cualitativo. Tenemos que mostrar en números de qué es el impacto que estamos generando. Entonces, este es el fundamento que nosotros tenemos. Aquí hay un marco mundial y es para que nos demos cuenta lo relevante e importante que se han vuelto las habilidades socioemocionales. Este marco, y como ya les hablé de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, resulta que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para el que de pronto no esté tan relacionado. Pero resulta que es una agenda que se declaró en 2015, en 2015, y estamos en 2025, estamos a 5 años, y en este momento, y desde hace mucho tiempo se sabía que no se iban a cumplir las metas. Y cuando se empezaron a cuestionar gente, por aquí hay gente de Harvard, de muchos institutos de pensamiento, y empezaron a cuestionarse por qué la gente, por qué no logramos ese cambio externo. Entonces al final es que para que haya un cambio exterior tiene que haber una transformación interna de las personas, tiene que haber una transformación interna de los líderes. Los líderes tienen que hacer conductas y comportamientos diferentes, porque si seguimos haciendo las mismas acciones, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado, porque es que estamos haciendo exactamente lo mismo con un recurso limitado que es nuestro planeta, que es nuestra casa común, como se llama en muchos contextos. Entonces, mire lo importante que es esto. Y si ustedes se dan cuenta en esa imagen que aparece allí a la izquierda, como en la mitad en la parte de la derecha se ven como puros colorcitos, que eso es lo que representa a veces para los que conectan con los ODS, visualmente los identifican. Pero en el interior hay 5 círculos concéntricos. Y lo que se declaró fueron este marco que son los Objetivos de Desarrollo Interior. Y este marco trabaja 5 dimensiones que se declaran como el ODS cero. Primero, tiene que haber un cambio de mentalidad en la persona si queremos que pase un cambio afuera. No podemos pretender cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. Y a veces, claro, cuando uno llega y hay memes donde a veces la gente dice, ¿quién quiere cambiar? Y todos levantan la mano. Listo, empieza tú. ¿Quién va a hacer el cambio? Y todo el mundo desaparece. Porque se necesita también coraje, porque obviamente a veces no es fácil uno reconocer qué cosas puede potenciar. Entonces ahí no es una tarea simple, no es una tarea sencilla y se necesita mucho coraje para uno decir sí, voy a transformar y con eso que yo transforme es posible que empiece a generar una resonancia hacia el exterior. Ese es un marco de 23 habilidades socioemocionales. Yo luego les puedo compartir ahorita en el chat como la página web donde está, hay una caja de herramientas gratuita, es de código abierto, hay muchas herramientas desde la psicología incluso que están allí para trabajar esas 23 habilidades socioemocionales. Por ejemplo, hay unas importantes, una que es vital y clave en este momento y es el pensamiento crítico. Es una de las habilidades de este marco. Hay una que es clave para los líderes y lo he estado diciendo los últimos días que he estado como en reunión con diferentes líderes. Los líderes a veces, si estamos gobernados por nuestro ego, a veces nos hace como pensar que nosotros ya tenemos la razón y conocemos todo y entonces no nos permitimos escuchar otros puntos de vista que nos permitan integrar, que nos permitan innovar. Entonces, una habilidad importante para los líderes ahora es la humildad. Y es la humildad como esa capacidad de escuchar al otro, de reconocer que somos eternos aprendices, que puedo ser especialista en un tema, pero que otros también me pueden complementar. Entonces, esto es lo que trabaja este marco. En esto incluso, por ejemplo, lo que es CITEC, lo que es esta empresa por la que estamos hoy acá, es experta en esas mediciones, en ese tipo de habilidades. Entonces, mire que por eso hay ese clic, hay esa conexión entre CITEC y entre Corazón de Niño. Además, pues obviamente, CITEC tiene una plataforma tecnológica, yo soy ingeniero de sistemas, pues entonces obviamente terminamos hablando como en un mismo lenguaje que nos permite obviamente conectarnos. Entonces, este es un marco mundial que igual yo les voy a compartir. Obviamente no voy a hacer enfoque en esto porque yo hoy quiero que ustedes lleven una herramienta simple, sencilla, pero potente que estamos realizando con líderes en este momento de una empresa en Colombia que es Incolmoto Yamaha. Y si ustedes se dan cuenta acá, ahí ya voy a introducir lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo nosotros a nivel empresarial? Nosotros desarrollamos un programa de formación para líderes
para también para colaboradores, para cuidadores y también obviamente para personas. Tenemos una certificación que son esos cuatro elementos que ustedes ven en la parte superior derecha. Entonces nosotros en este momento estamos ejecutando una medición de impacto con más o menos 250 líderes de Incolmotos Yamaha, que para los que de pronto no tengan así, es la organización que lleva 49 años, una empresa grande en Colombia, que es la que ensambla las motos de esta marca de Yamaha. Y además no solo son las motos, sino también son todos los instrumentos musicales. Todos los instrumentos musicales Yamaha son de acá. Entonces es una organización que tiene su planta de producción en Girardota, aquí en Antioquia. Entonces allí nosotros, conectados con la ley de salud mental que promueve la promoción de salud mental y a nivel empresarial también está colocando y está esta disposición, porque también en las empresas está dando la depresión, la ansiedad, el burnout. Para los que no sepan, el burnout es como el quemado laboral y la Organización Mundial de la Salud lo declara como el desgaste físico, mental y emocional. Mire que la misma Organización Mundial de la Salud habla de tres elementos: físico, mental y emocional. Le falta ahí el espiritual, obviamente, porque el espíritu no se desgasta. El espíritu es esa energía que a veces, desde cada uno en eso que crea, es como lo que nos mantiene esa chispa encendida. Entonces, pero mire la buena definición que tiene la Organización Mundial de la Salud. Y la ley de salud mental trabaja eso. Hay que trabajar los cuatro factores: el físico, el mental, el emocional y espiritual. Acorde a esa necesidad, Corazón de Niño desarrolló este programa, que es un programa a través de la lúdica, a través del juego, pero está sustentado desde la psicología, desde Carl Jung. Y ahí nosotros nos conectamos con cuatro arquetipos, son 12 arquetipos, pero nosotros para simplificar este modelo lo diseñamos, lo desarrollamos para cuatro arquetipos, que son los que ustedes ven allí, que es el mago, el sabio, el amante y el guerrero. Y ya vamos a entrar a hacer un test aquí de evaluación de cuáles son esos arquetipos predominantes, porque todos tenemos esos arquetipos. Es como la arquitectura. Arquetipos son como una arquitectura humana, una arquitectura psíquica, digamos en este caso. Entonces nosotros, ya por el simple hecho de llegar aquí, de ser seres humanos, ya hay una arquitectura psíquica. Y eso es lo que llama Carl Jung los arquetipos. Entonces digamos que hay 12, pero digamos que hay cuatro que nosotros hemos logrado identificar, que son los que trabajamos, y eso nos permite que, porque a veces la gente tiende a ser tan introversa o porque hay unos que tienden a ser extroversos. Y ahí es todo esto, es lo que nosotros enseñamos a estos líderes. Ahí hay una foto, de hecho en la foto de la parte derecha, allí estoy yo como Tronco. Tronco es mi clown de hospital que me permitió conectar con todo ese y desarrollar mi hemisferio derecho de la creatividad, conectar con esa intuición, desarrollar mi intuición. Y obviamente yo, por ejemplo, hoy estaba como Tronco en la mañana porque la última sesión son 20 horas de formación para cada grupo de líderes y son 5 sesiones de 4 horas donde les enseñamos herramientas para que ellos sepan cómo gestionar las emociones, cómo darse cuenta qué es lo que tienen que transformar, cómo cambian una conducta o un comportamiento, porque todo lo hacemos muy también fundamentados en las ciencias del comportamiento. Entonces ahí el último voy y cierro con Tronco, porque Tronco fue quien me permitió reconocerme, darme cuenta que las habilidades socioemocionales son importantes, son la base y son la base incluso también para cuidar mi salud mental. Por eso es que nosotros tenemos lo tenemos como la salud mental va asociado con las habilidades socioemocionales. Si yo soy capaz de reconocerme, de aceptarme tal como soy, pues obviamente yo estoy mejorando mi salud mental, porque mi salud mental no va a estar dándose juicios y castigándose y pensando que me falta, que no soy un ser perfecto y quiero ser un ser perfecto, porque al final la perfección no existe, al final es cada vez vamos evolucionando y ese es un modelo evolutivo, es un modelo que nos permite llevar a cabo acciones para pasar de un punto A a un punto B. Y esa medición nosotros la hicimos con estos 250 días de Yamaha. En este momento ya hemos certificado a 11 grupos, son 15 grupos de líderes, incluso también con líderes de otras regiones del país. Y estamos cerrando. Ahorita en noviembre finalizamos todo eso, pero hemos ido haciendo la medición. Y la medición ya tenemos de cuáles son esos arquetipos, cuáles son las tendencias que tienen los líderes de esta empresa y cómo para ellos desarrollar un plan de acción. Entonces lo llevamos a lo cuantitativo también, desde nuestro modelo. Y esto, igual como yo les decía, también lo soportamos mucho desde todo el trabajo de investigación que viene haciendo el ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano, que da fe de todo esto y estamos trabajando lo que es organizaciones mentalmente saludables. Entonces aquí como ya les hice como todo este recuento, voy aquí a invitarlos a que en el chat
me compartan el orden y no lo van a pensar tanto, van a hacerlo en el menor tiempo posible, van a ordenar estos cuatro animales con primero el que más les conecte y en ese momento descendiendo hasta el que menos le conecte. Por ejemplo, si en ese momento yo intuitivamente digo, no, me conecta más el león, pongo de primero el león, de segundo el búho, de tercero el perro y de cuarto el caballo. ¿Cuál es el orden? Y por favor escriban en el chat, ¿cuál sería su orden? ¿Cuál sería el animal que más les conecta? ¿Y cuál sería el siguiente hasta llegar al cuarto que sería el que menos les conecta? Entonces ahí quiero hacer ese ejercicio con ustedes porque es que así es que uno se da cuenta que la teoría realmente sí es aplicable, porque yo siempre he dicho, hay un trecho y una brecha entre la teoría y lo que sucede y la realidad. Entonces hay que cerrar esas brechas. A veces nos quedamos con miles de teorías, pero al final no las validamos y entonces no nos damos cuenta si esa teoría es válida o no es válida o hasta qué punto es tan cierta. Entonces ahí vamos a empezar a ver por acá y voy a mirar por aquí. Por ejemplo, Eleonora, que hace parte también, y la saludo, hace parte de una comunidad de cultura donde estamos trabajando también este modelo de personas mentalmente saludables. Eleonora dice, ella está en caballo, león, perro, búho. Nancy dice perro, caballo, león, búho. Laura nos dice perro, búho, león, caballo. Sandra Isabel, búho, perro, caballo, león. Andrea Duque, león, búho, perro, caballo. Janina, león, búho, perro, caballo. Alba Luz nos dice búho, perro, león, caballo. Un saludo a Alba Luz. Hay muchas personas que yo ya les he dado clase de muchas técnicas, herramientas para conocernos y me alegra a mí que después nosotros, ya 8 años que estamos cumpliendo con Corán de Niño, poder seguir conectado con todas esas personas y cada vez va expandiendo uno toda esa red, toda esa comunidad. Entonces les quiero decir cómo funciona esto. Aquí lo que vamos a hacer es comprender cómo funciona nuestra mente. Así es simple y sencillo. Si yo sé cómo funciona nuestra mente, voy a comprender qué son las emociones. Porque las emociones, nosotros Corando de Niño hacemos parte de una alianza por el fomento de la educación socioemocional en Colombia. En este momento hicimos un mapeo de organizaciones que trabajan la educación socioemocional en Colombia. Muchas organizaciones trabajan programas enfocados a los colegios y algunos a las universidades, pero muy pocos a lo empresarial. Hicimos un mapeo de 14 organizaciones con 17 programas y está en una página web de APSEC, que es la Alianza por el Fomento de la Educación Socioemocional en Colombia, y la única empresa que está mapeada con un programa para empresas es Corazón de Niño, con florecimiento humano a través de los Inner Development Goals o los Objetivos de Desarrollo Interior, que es el marco de lo que ya les había dicho. Entonces allí es muy importante eso. Entonces lo que voy a hacer acá, como ya les dije que obviamente por Carl Jung habla de los arquetipos, y estos son arquetipos, entonces vamos a hacer ese ejercicio de cómo está nuestra mente, de qué está en nuestra luz y en nuestra sombra. Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, en la parte inferior hay un círculo. El círculo es lo que nos permite darnos cuenta que nosotros vamos en ciclos, pero nosotros también se vuelve lo que se habla en el tema de desarrollo humano, se habla de la espiral ascendente, porque nosotros vamos ascendiendo acorde a cómo le vemos nuestro nivel de conciencia. Entonces ahí el círculo nos permite siempre la totalidad, la integración, y ahí nosotros lo que hacemos es dividir el círculo en la mitad. En la parte superior colocamos uno y 2 y en la parte inferior colocamos 3 y 4. Lo que nosotros colocamos en el uno y 2 es el orden que ustedes me acaban de enviar por el chat. Entonces, por ejemplo, si me permite, y voy aquí a leerle a la primera persona que nos escribió, voy a leerle a Leonora, también la conozco, entonces me voy a tomar como el permiso, o me autorizas, Eleonora, si quieres. Ella colocó su orden Claro, y su... claro. Gracias, Eleonora. Entonces ella su orden colocó caballo, león, o sea que en el uno iría el caballo, en el 2 el león, en el 3 el perro y en el 4 el búho. Entonces aquí viene la magia. Comprender qué significa cada uno de estos símbolos, cada uno de estos animales. Estos animales son una representación de unos arquetipos. Ya les voy a ir diciendo, el caballo es el arquetipo guerrero. Y ese arquetipo guerrero, porque es que normalmente nosotros cuando vemos, por ejemplo, la conquista, a veces los reyes, a veces los grandes guerreros iban en caballo. Entonces a veces el caballo también es de guerra, de avanzar, de cargar, de luchar. Entonces ese es el arquetipo guerrero. Y el arquetipo guerrero es muy importante porque el arquetipo guerrero es el arquetipo del logro, de la acción, y se conecta con la inteligencia física, con el factor físico que nos propone la nueva ley de salud mental. Entonces, ese es el arquetipo guerrero. El segundo, el perro, lo voy a decir aquí primero como
como están en las diapositivas y ahorita le voy a hacer como una interpretación de lo que puede estar ese desarrollo cognitivo de Leonora en este momento. Entonces el perro se conecta con el arquetipo amante. ¿Y él por qué? Porque el perro nosotros lo hemos conocido como el amigo fiel, el que siempre está allí, el que lo dejamos, las personas se van a trabajar todo el día y llegan por la noche y se pone contento y feliz de que llegaron, entonces siempre quiere estar allí, entonces siempre es eso, entonces siempre genera como esa conexión, siempre es ese relacionamiento, entonces es el arquetipo amante. El león se conoce como el arquetipo sabio, porque normalmente el león siempre lo hemos visto como el rey león o siempre lo hemos visto con sabiduría. A veces los reyes normalmente son personas sabias que son elegidos reyes porque obviamente tienen la capacidad desde su sabiduría para poder gobernar. Obviamente también lo hacen a veces acompañados de un mago, que es un gran consejero, porque ve más allá, logra ver lo que los otros no ven, los hombres no ven, y a veces también acompañado de grandes guerreros para poder conquistar, pero también tienen a veces esas personas que son confiables para sí mismo. Entonces el león es el sabio, el arquetipo sabio, y el búho es el arquetipo mago. Entonces, porque es que el búho es un animal que puede ver en la oscuridad y es un animal que puede ver 360 grados. Entonces tiene esa capacidad. Entonces, esos son los arquetipos de este primer ejercicio que nosotros hacemos. Es el ejercicio que nosotros hacemos intuitivamente, que hacemos para mirar nuestro desarrollo cognitivo, cómo está. En este caso, voy a hacer solo el ejemplo con Eleonora. Eleonora dice que tiene primero caballo, segundo león, o sea que sería primero su arquetipo guerrero y segundo el sabio. Esa es su luz, esa es su parte consciente. Es muy probable que Leonora en este momento para ella esté enfocada y para ella la prioridad sea la acción, el logro. Y ella tiene el león porque para ella es importante con conocimiento. Entonces, para mí es importante empezar a concretar cosas, situaciones, proyectos y lo hago basada en mis conocimientos, en todo lo que yo he aprendido, he estudiado a través de todos mis estudios, a través de la experiencia. Entonces, eso puede estar en su luz, es lo que está ella en este momento, sí. Yo tengo que conseguir, actuar, lograr basada en mi conocimiento. Y lo que tienen en el 3 y en el 4 es como su inconsciente o su sombra. Desde el concepto de salud mental positiva que viene trabajando con el niño, la sombra no es mala. La sombra igual está. Así no la queramos ocultar, la sombra está. Si nosotros estamos a plena luz del día y está el sol, podemos ver el reflejo y podemos ver la sombra. Hace parte de nosotros. Lo que pasa es que como es nuestra sombra, entonces no la reconocemos y no nos damos cuenta. Pero cuando la reconocemos, la podemos integrar. Entonces la sombra es lo que yo puedo potenciar, es lo que yo puedo desarrollar. En este caso, como el tercero es el perro, es el amante. El amante es el de las interrelaciones, el del cuidado, el de conectar con las otras personas. Y el último, que es el búho, es el del propósito. Puede ser que en este momento, obviamente, lo que necesite en su momento de vida, Eleonora obviamente tiene que enfocarse a lograr, a la acción basada en su conocimiento. Y obviamente tiene allá, puede ser que los tenga desarrollado o no, pero puede que también ella, digamos, sí, yo también ya soy una persona empática, me sé relacionar, todo eso ya lo tengo desarrollado. Y también ya sé cuál es mi para qué en la vida, ya sé cuál es mi propósito. Pero finalmente lo que necesito en este momento es lograr cosas a través de mi conocimiento. Entonces así es como trabaja, al final es una totalidad. Al final esto lo que no hace es clasificar. Hay unas tendencias, pero la idea es cómo yo vuelvo en armonía, en equilibrio los cuatro. Si yo lo puedo poner en una torta, cómo yo al final puedo tener 25% en cada uno de ellos para tenerlo en armonía. Ah, sí, yo tengo desarrollado mi arquetipo guerrero, que es el que me permite el logro, la acción. Tengo en un 25% mi amante, entonces me permite relacionarme bien conmigo mismo y con los demás. Tengo desarrollado en un 25% mi sabio, tengo los conocimientos necesarios. Y tengo también un 25 el mago que me permite ver a largo plazo, la visión de largo plazo, me permite también conectar con un propósito. Entonces ahí, desde ahí se trabaja. Desde el modelo de la salud mental, los cuatro factores, aquí trabajamos la inteligencia física, la inteligencia emocional, la inteligencia mental y la inteligencia espiritual. Es la forma como integramos. Al final somos un ser que integra esas cuatro dimensiones. Lo espiritual a veces, claro, no lo vemos, pero lo espiritual es aquello que nos conecta, es como lo que no sabemos, no comprendemos, pero a veces llamamos alma, llamamos espíritu, pero finalmente hay algo que está allí, hay algo que está encendido, que es intangible, pero que existe y que a veces nos da vida, que nos da fuerza, nos inspira, pero también está lo mental, lo emocional. Y ahorita, claro, vivimos todo el tema mental, emocional, a veces nos
agobiamos por las emociones, pero realmente les voy a contar y les voy a dar una buena noticia. Las emociones son un efecto de la mente, de las creencias y pensamientos que sostenemos. Y esto lo trabajan mucho las ciencias del comportamiento. Hay muchos estudios que ya identifican como este orden. Entonces, ahí están mente y emociones que también son intangibles. Y está lo último, lo físico. Lo físico es lo que vemos, lo que sí nos damos cuenta, pero también hay que trabajar todo eso, trabajar esos cuatro de forma integrada. Eso se refiere a este modelo arquetípico. A eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que estamos enseñando nosotros con los líderes con los líderes de Incolmotos Yamaha. Aquí yo en este momento voy a dejar de compartir un momento. Si van teniendo preguntas, si quieren las van dejando. Ya nos quedan unos 10 minutos para que también luego demos paso si hay preguntas, pero si quieren, antes de que se les olviden, si quieren las van consignando en el chat. Yo les voy a compartir por aquí un video y este video comparto con sonido para que veamos y ver qué reflexión nos genera este video. Miren lo importante que es, y si quieren cuéntenme en el chat qué sintieron al ver ese video. ¿Se mueve alguna emoción? ¿Qué emoción se mueve por ahí? Porque a veces es eso, reconocer qué siento. Y las emociones pueden suceder con eso. Yo puedo ver un video y eso me hace sentir de alguna forma y me puede generar reflexión. Entonces es donde tengo que mirar a ver cómo es que está conectada la mente y las emociones. Entonces, ahí Eleonora nos dice, espectacular ese video, sí, la emoción que se movió es mi compasión. Para el que no sepa, son niños con cáncer. De hecho, en las poblaciones con las que nosotros más trabajamos desde payaso hospitalario y que yo me he conectado ha sido con los pacientes con cáncer. Y a veces cuando la gente me contaba y yo conectaba con esa población, sobre todo con las mujeres, porque para las mujeres a veces el tema de perder su cabello, ¿cierto? Nosotros normalmente en nuestra cultura, pues nos habíamos acostumbrado siempre que la mujer lleva cabello largo normalmente, ¿cierto? Ya obviamente van cambiando y todo eso, pero normalmente obviamente el hombre, digamos, pues a veces vemos cuando prestamos servicio militar o muchas cosas, pues que el hombre normalmente se rapa o algo, pero la mujer normalmente es un elemento de su belleza. Entonces, claro, cuando tú ves una mujer
y por esa situación, por esta enfermedad, pierde su cabello. Entonces, claro, muchas veces muchas personas la miran con lástima y la lástima no sirve, la lástima no apoya. Lo que hay que mirar es con compasión, saber que esa persona está viviendo una situación, sea la que sea, y nosotros no pensar que sabemos y emitir juicios. Ay, ¿qué habrá hecho? No, no, no es de hacer, no es de hacer. Hay que ser conscientes también antes de emitir un juicio. Entonces ahí es donde uno se empieza a dar cuenta. Y cuando yo empecé a hacer esto, yo incluso nosotros hicimos y salió publicado en un periódico y todo, acompañamos a una empresa aquí en Antioquia que hace trabajo de limpieza en altura y en el Hospital San Vicente Fundación en pediatría hicimos un ejercicio donde ellos bajaban de forma vertical, bajaban disfrazados de superhéroes y nuestro grupo de voluntarios de clown de hospital entraban y les daban un detalle. Fue una actividad muy hermosa porque es también ir y dar de nuestro tiempo y todo. Entonces, esas son las emociones y lo que yo les voy a compartir aquí, voy a volver a compartirles aquí la presentación y ahí vamos a entrar en el terreno también de las emociones y comprender cómo funcionan esas cuatro dimensiones. Entonces, las emociones que son un mar, son un mar y nosotros realmente desde corazón de niño tratamos de simplificarlo. Yo como ingeniero de sistemas tengo una gran habilidad. Y es que yo ya he trabajado mucho con lo intangible, con el software, y yo sé que está el hardware, que es lo que se ve, el computador, se palpa y todo, pero al final cuando tú prendes un computador tienes varias aplicaciones y cada aplicación te sirve para muchas cosas y tú no los tocas, pero están ahí. Y a través de ella, a través abres una y te permite escuchar música, abres otra y te permite hablar con alguien. Está esta con la que estamos haciendo este webinar, que todos estemos conectados y yo pueda compartir esto, pero eso es intangible. Y así sucede con las mentes y las emociones. Claro, desde todo ese desarrollo mío de cognitivo, de ingeniero de sistemas, para mí empezar luego a estudiar el sistema humano y comprender la mente y emociones, se me hizo de alguna forma más simple. Y obviamente me he rodeado y he estudiado con médicos, con psicólogos, entonces obviamente ahí me apalanco y obviamente voy afinando y diciéndolos como se debe decirlo. Entonces nosotros hemos llevado las emociones de que son un mar y que es importante comprender esas mareas emocionales, porque obviamente yo tengo que aprender a navegarlas. Entonces a veces son tranquilas, a veces son tormentosas, pero finalmente la emoción es movimiento. La emoción me muestra que estoy vivo, que estoy sintiendo, que si yo veo este video y me moviliza, me mueve, ay, pero qué injusto o algo, claro, me está moviendo, me está permitiendo luego sacar una interpretación de lo que acabo de ver, de esa situación que estoy viendo. Entonces nosotros desde Curando Niños lo hemos simplificado y trabajamos mucho desde cuatro mareas emocionales: el enojo, la ansiedad, el miedo y la tristeza. Y eso lo trabajamos porque lo conectamos mucho con el pasado, el presente, futuro. El pasado lo conectamos con la tristeza y la tristeza es un recurso, las emociones son recursos que nos permite que pase un proceso mental. La tristeza es buena. Entonces, cuando yo estoy triste, lo que me permite es darme cuenta que hay una nostalgia, que finalmente estoy sintiendo que hubo una pérdida, que hay algo. Y eso que me genera la tristeza me genera reflexión, que haga una pausa, que reflexione. Venga, pero sí, si yo hubiera hecho esto, y entonces al final, si yo soy reflexivo, puedo cambiar mi conducta, mi comportamiento. Entonces mire cómo se va entrelazando todo el tema. Entonces la tristeza, el problema de la tristeza es cuando se vuelve trastorno. Y cuando se vuelve trastorno ya se vuelve depresión porque me quedo ahí por largos periodos de tiempo anclado en esa emoción. La emoción como tal no es mala, me permite darme cuenta que hay una situación que me generó tristeza, como la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de algo, me genera tristeza. Incluso, miren, a veces nos pasa a nosotros cuando de pronto los que hemos sido muy fanáticos, por ejemplo, la Selección Colombia, y entonces pierde un partido y entonces nos sentimos tristes y como que no queremos que nadie nos habla, pero luego lo pasamos y lo gestionamos. Y obviamente lo pasamos más rápido, pero pues puede haber que una pérdida de un ser querido, pues obviamente nos tome un poco más de tiempo, ¿cierto? Depende de ese vínculo emocional que haya habido allí. Pero entonces el problema de la tristeza es cuando se trastorna, que se vuelve depresión. La emoción del presente es el estrés y el estrés es bueno. El estrés nos permite mantener acá y que yo diga, bueno, voy a hacerlo mejor y desde el estrés yo puedo sacar mi alto desempeño. Pero el estrés positivo se llama euestrés y el estrés negativo se llama distrés y ese es el trastorno y ese es el que quema.
ese es el burnout, ese es el que ya finalmente agota, porque obviamente el cortisol se mantiene por muchos periodos de tiempo. Y también la del futuro es la ansiedad. Y la ansiedad obviamente me permite anticiparme, pero cuando ya se vuelve trastorno, pues ahí ya vienen el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de ansiedad, bueno, ahí se vienen otros temas que hay que obviamente acompañar. Y también el enojo es bueno, porque el enojo me permite darme cuenta que hay una situación de injusticia y me permite reaccionar y poner límites. Si no existiera el enojo, yo no pondría límites. Entonces, al final también es empezar no a mirar desde lo negativo las emociones, sino que saber que están allí para hacernos sentir, para hacernos reaccionar, para hacernos darnos cuenta, para hacernos reflexionar. Miren lo importante que es esto. Desde ahí es que nosotros abordamos todo el tema de las emociones. Y aquí les voy a dejar, porque también quiero dejarles algo de valor. Como yo les dije, Corazón de Niño siempre buscamos entregar soluciones. Eso es lo que hacemos. Y aquí hay un modelo que se trabaja mucho desde la psicología clínica y es el modelo que nosotros enseñamos y es muy simple y es el modelo PEC. Y miren la fórmula, pensamiento, emoción, conducta. Miren el orden. Entonces, cuando hablamos desde las ciencias del comportamiento y queremos saber por qué nos comportamos como nos comportamos, es porque qué pensamientos y qué creencias estamos sosteniendo en nuestra mente. Acorde a lo que creemos y pensamos es como nos comportamos. Entonces, claro, al final la emoción es un efecto del pensamiento. Entonces es saber también qué estoy pensando sobre una situación. Vi un video, qué estoy pensando sobre el video porque me hace sentir una emoción y esa emoción me puede llevar a tomar una acción. Entonces, ese es el modelo PEC. Es un modelo muy simple donde me permite darme cuenta que al final un video, una situación me hace interpretar o pensar algo. Es lo que decía ahorita el video al inicio Mario Alonso Puig, es ese mundo mental. Y ese es el que tenemos que saber gobernar. ¿Cómo logramos aquietar esos pensamientos? Entonces, este es el modelo PEC. Y yo aquí, para dejarles una herramienta, quiero, yo creo que todos han jugado Stop. Stop es un juego que nosotros hacíamos de niño, donde nosotros decíamos letra A, y entonces empezábamos cada uno, listo, vamos a mirar nombre, apellido, ciudad. Y entonces el que terminaba como de completar todo con la A y decía stop, era el que ganaba y ganaba puntos. Nosotros, de la forma como lo hemos enseñado, hacemos un stop emocional. Y este stop emocional, si ustedes lo aprenden, ustedes integran eso en su vida, se van a dar cuenta que ya este webinar valió la pena porque se va a transformar. Primero, esa comprensión de cómo funciona nuestra mente. Y también van a ver que van a transformar a ustedes mismos porque van a poder de pronto gobernar mejor sus emociones y obviamente se van a dar cuenta que eso se ve reflejado hacia afuera, eso se proyecta y genera un impacto positivo hacia afuera. Entonces, por ejemplo, nosotros qué hacemos? Cuando nosotros estamos con los líderes, con los equipos, nosotros decimos, estiren su mano y aprendan esto con los 5 dedos de su mano. Primero, pregúntese qué pasó, qué pasó. El qué pasó es la situación, es el detonante, el evento. Segundo, qué pensé, qué pensé de esa situación, de ese evento, de ese video. Tercero, qué sentí. Aquí ya hablamos de la emoción, pero mire que primero va el pensamiento, luego va la emoción. Cuarto, ¿qué le pasó a mi cuerpo? La respuesta fisiológica. Y quinto, ¿qué hice? Mire que ahí ya está la conducta. Ahí ya llegamos a todo el tema de los comportamientos. Entonces, las conductas se hablan a nivel individual, comportamientos a nivel colectivo. Entonces, aquí para dejarle la herramienta, y ya voy a dejar aquí para ir cerrando, el qué pasó es, por ejemplo, ¿qué pasó? Entonces, por ejemplo, digamos, voy a poner un ejemplo. Me llamaron del área de recursos humanos el viernes al final de la tarde. Esa es la situación. Ahí la situación es, y lo que va a pasar es que muchas personas pueden pensar cosas diferentes acorde a esa situación. Y eso pasa. No todos responden de la misma forma, no todos piensan de la misma forma frente a un mismo suceso, un mismo evento. Entonces, frente a un evento como me llamaron de recursos humanos un viernes a las 4 de la tarde, de manera urgente, claro, cada uno que empieza, de acuerdo también a su historia, de acuerdo a muchas cosas, entonces ahí empieza, ¿qué pensé? Y si soy muy de catastrofizar y todo eso, puedo decir, me van a echar, con seguridad me van a echar. Pero otro diga, ve, de pronto me van a hablar de un tema, algún proyecto que estamos trabajando. Entonces mire que ahí viene qué pienso de la situación. Y ese pensar, si yo pienso me van a echar, ahí mismo empiezo a sentir miedo.
ahí puede aflorar el miedo. No tengo miedo y empieza a pasar un montón de cosas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a cumplir con mis gastos mensuales? Entonces, ¿qué siente? Y pasa algo en el cuerpo físico. Empiezo a sudar, me empieza a dar taquicardia, me paralizo, me pongo pálido. ¿Y qué hago? Entonces hay gente que va, entonces no va. O hay alguien que dice, no, bueno, pues voy a ir a mirar qué es. Entonces mire que este modelo es un modelo simple, potente. Y esto es una forma como nosotros enseñamos a las personas de cómo aprenderán a gestionar sus emociones y cómo cambiar sus comportamientos o conductas, de que se den cuenta que lo que pasa es que hay una situación que detona un pensamiento sobre esa situación, que me genera una emoción y que esa emoción también genera una reacción fisiológica y que obviamente al final, dependiendo cómo yo gestione, dependiendo las herramientas, me lleva a generar una conducta o un comportamiento. Esta herramienta espero que se la aprendan y aquí obviamente termino acá nuestra página web, que es el punto central, pues es corazondenino.com.co. Igual aquí hay muchos que me conocen o igual en LinkedIn también me mantengo muy activo. Entonces, esto es lo que yo quería compartirles y quería entregarles una herramienta, pero también una herramienta, pero que se comprenda cómo funciona la mente, porque no es solo entregar y decir, ah, sí, es que esta la vi por ahí. No, pero ¿cómo la explico y todo? Entonces, eso es lo que yo quería traerles a ustedes. Agradezco a Sebastián, a todos por la atención. Si de pronto como ya estamos a un minuto pues del cierre, ya si hay alguna pregunta o alguna cosa, ya tú, Sebastián, nos dices cómo procedemos, pero esa es la información de valor que yo quería compartirles. Comprenderlo, pero también con una herramienta que ustedes se lleven para sus vidas. Hola Jorge, no, de verdad, muchísimas gracias. Yo creo que hablo por todos cuando decimos que quedamos con ganas de más, queremos conocer más, queremos seguir profundizando en esto tan complejo, tan útil, tan lindo, tan humano que son las emociones. Eh, Tu experiencia claramente en todos estos ambientes donde has compartido pues tantas emociones, tantas intensidades, pues sin duda te ha hecho una persona muy sabia en ese sentido, como lo hablas, como te expresas sobre las emociones. Entonces, pues también felicitarte por todo el trabajo que estás realizando en pro de la salud mental y en pro de tener mejor colaboradores, mejores jefes, mejores interacciones, mejores grupos de trabajo. Entonces, de verdad quiero felicitarte por el trabajo que haces y por habernos compartido todo tu trabajo el día de hoy. Creo que yo voy a empezar a hacerle el modelo, a aplicarme el modelo a mí mismo. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Jorge, mientras alguien se anima a preguntarle. Entonces, Ahí pues está Yo Juan más que Carlos. preguntarle, lo quiero es felicitar. Lo quiero felicitar porque cada que me siento con Jorge en alguna actividad, aprendo cantidades. Y esta técnica que nos acaba de enseñar me parece absolutamente maravillosa y la voy a empezar a aplicar. Gracias, Juan Carlos. Incluso Sebastián por aquí, Leonora, nos hace una pregunta y es, ¿cuáles serían las acciones para desarrollarlo y equilibrar los arquetipos? Gran pregunta y les voy a decir, si ustedes, nosotros esa es la recomendación, debemos sacar por lo menos 20 minutos para trabajar cada uno de los arquetipos. ¿Y cómo lo puedo trabajar? El arquetipo guerrero, que es el físico, a través de ejercicio físico. Si me gusta, por ejemplo, ir al gimnasio, voy al gimnasio, sacarle por lo menos 20 minutos, o me gusta caminar, entonces buscar alguna, montar bicicleta, sacar, ahí puedo trabajar el arquetipo guerrero, lo físico. Y ahí también estoy teniendo una disciplina de un hábito de autocuidado. El emocional, a través de relacionarme, puede ser que me vaya a meditar, me conecte conmigo o vaya a tomarme un café con alguien, converse con alguien, 20 minutos, el relacionarme con el otro. Ahí trabajo el emocional, que es el relacional, el amante, el sabio a través de escucharme un podcast todos los días, el leer un libro. Ahí trabajo el sabio. Y el mago a través de virar hacia largo plazo, entonces conectar con mi propósito, abrazar un árbol, conectar con ese ser espiritual que conecte, como yo lo llame, el universo, Dios, como cada uno lo nombre. Ahí lo trabajo. Si yo saco en mi día 120 minutos para hacer esto, integrar eso, ahí estoy trabajando los cuatro arquetipos y ahí lo estoy desarrollando. Gran pregunta, Leonora. Gracias por hacerla. me gustaría hacerte una pregunta, Jorge. ¿Qué ha sido lo más difícil de trabajar en estos equipos? ¿Qué ha sido lo más difícil para que las personas adopten
digamos, esta línea reflexiva, adopten esta adhesión a un programa emocional. ¿Qué ha sido lo más difícil que has encontrado para que las Lo más difícil. personas ingresen como en esta onda? Lo más difícil, por ejemplo, como ahorita estamos llevando a cabo un proceso con 250 líderes, entonces lo que yo les decía, si el líder se piensa ya un producto terminado y acabado y el ego es quien lo gobierna, el poder llegar y que escuche, ahí genera esa barrera, ¿cierto? Porque dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Y este por qué me va a hablar de eso? Normalmente, como no nos han educado en el tema de expresar nuestras emociones, nos cuesta. Tal vez de pronto las mujeres se les puede hacer más fácil porque las mujeres normalmente suelen expresar más sus emociones que los hombres, porque los hombres nos han dicho, no, es que los hombres no lloran, y resulta que los hombres también somos seres humanos que sentimos. Entonces, al final, hay muchas cosas culturales que nos han sesgado y nos han bloqueado. Entonces, cuando nosotros llegamos y justo vamos a esto que yo les dije aquí de emociones, nosotros lo trabajamos con los líderes y eso que es corta, en una sesión de 4 horas. Entonces, claro, cuando ellos llegan y dicen, ay, emociones, entonces, ay, no, no, me van a poner aquí a hablar de mi vida, de emociones. Pero cuando nosotros empezamos a hacer este sustento desde como te los presentábamos aquí, el modelo PEC y todo eso, y les enseñamos el stop, todos se quedan como paralizados y dicen, venga, yo pensé que me iban a poner aquí a hablar de que cuente y habla y entonces porque me siento en vulnerabilidad. Entonces al final lo hemos logrado y la sesión 4 que es la que nosotros son 20 horas, son 5 sesiones, esa es la que todo el mundo dice, hoy estábamos con unos líderes de planta que ya habíamos certificado y todos contentos nos abrazaban, nos daban la mano y entonces llegaban y nos decían, y uno me dijo, hey Jorge, la sesión 4 de gestión de emociones, genial. Porque obviamente no es hablar de venir yo a decir lo que me ha pasado y lo que yo he sentido, no, eso ya ha pasado. Pero yo tengo que es comprender qué piensa mi mente acerca de esa situación, si ya lo sané, si ya lo acepté o si todavía genera ruido y me está generando tristeza. Entonces, yo creo que es llegar a eso, pero cuando nosotros como lo hacemos a través de una metodología experiencial y todo eso, entonces la gente se conecta. Y eso yo creo que ha sido uno de los factores diferenciales de nuestra metodología, que vamos desde lo simple. Y lo simple es genial. A veces no tenemos que complejizarlo tanto y no volverlo simple. Muchas gracias. Ah, perdón. No, de verdad que sí, muy interesante. No sé si alguien quiere alguna pregunta o compartir alguna apreciación, algún testimonio que le genere, pues estamos en línea emocional, entonces este es el momento para expresar, para comunicarnos. Si no es así, entonces nada, agradecer a todos por haber participado, por haber estado aquí a esta hora tan difícil, a Jorge, por supuesto, por habernos compartido estos conocimientos tan importantes y tan vitales que podemos cerrar el computador y empezar a aplicarlos en nuestra vida laboral, en nuestra vida personal. Entonces, de verdad, Jorge, muchísimas gracias por habernos regalado este espacio. Con mucho gusto, Sebastián, y gracias a vos por invitarme. Para mí siempre va a ser un Muchas honor gracias, compartir Jorge todo y esto. Sebastián. Claro que Muchísimas sí. gracias. Un gustazo Entonces... verte por acá, Juan Carlos. Bueno, entonces vamos terminando este webinar. Muchas gracias a todos por haber participado. Eh, ya tenemos webinar para el próximo mes. Vamos a hablar la mezcla entre comunicación y salud mental, cómo a través de estrategias de comunicación organizacional se puede trabajar los temas de salud mental dentro de las organizaciones. Y la persona es Harold Varela, es un experto con más de 20 años en temas de comunicación organizacional. Entonces, como para darle línea a esto que estamos iniciando. Súper. Muchas gracias a todos. Jorge, muchas gracias y te estaré molestando por ahí un par de preguntitas adicionales. Claro que sí. Un chao para todos. Un Bueno, que gusto estén que muy Igualmente, se hayan bien. chao. conectado. Feliz tarde para todos. Saludos. Muchas gracias. Un gusto, Nancy, que hayas